conocimiento de la palabra de Dios, la responsabilidad del conocimiento. Es una responsabilidad tremenda. Y desde aquí, como siempre, un saludo a todas las personas que nos miran a través del internet. Muchas gracias por estar ahí, que Dios los bendiga y los guarde. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes en este día, la responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios. Es una responsabilidad tremenda conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una gran responsabilidad, hermanos. Conocer la palabra de Dios es una responsabilidad enorme. Conocimiento, la palabra conocimiento, sabiduría, inteligencia, entendimiento, todas esas palabras son sinónimos del saber. La Real Academia de la Lengua Española dice que conocimiento se define como entendimiento o inteligencia, y que es la capacidad de entender y de resolver problemas diversos. Inteligencia, la palabra inteligencia es una palabra de origen latino que proviene de intelligere. Intelligere es una palabra compuesta por dos términos, intus, que significa entre, y legere, que significa escoger. Por lo que etimológicamente inteligente es alguien que sabe escoger, alguien que sabe entender, que sabe elegir, que sabe asimilar conocimiento, que tiene una capacidad mental grande para razonar y para resolver asuntos diversos. Y como ustedes saben, hay muchas personas con una memoria muy grande, y en los colegios le llaman a esos muchachos, a esos niños o adolescentes, le llaman superdotados. Uy, este niño es un superdotado, este joven o esta joven es un superdotado, una superdotada, aprende de una manera muy fácil, aprende matemáticas, aprende todo tipo de conocimientos difíciles con una facilidad impresionante que supera a todos los demás. Los demás se quedan atrás y les cuesta entender, pero al superdotado, ese lo entiende todo. Aprenden y hablan 6 y 7 idiomas, tienen 2 o 3 carreras, saben y conocen varias ciencias, conocen medicina, arquitectura, tecnología, astrología, ingeniería, y tienen una capacidad impresionante para aprender. Pueden ser los más inteligentes del mundo, pueden tener incluso el premio Nobel y todo tipo de admiradores. Pero si no tienen el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, entonces la Biblia los califica de sabios mundanos. Sabios mundanos. Esto lo vemos en 1 Corintios. Así que prepare su Biblia y ábrala en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 23, donde dice la palabra: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Sabio en este siglo, sabio mundano, hágase ignorante para que llegue a ser sabio según la sabiduría divina. Dice, porque, verso 19, la sabiduría de este mundo, ¿qué es lo que dice la Biblia que es? Insensatez para con Dios. Nosotros los humanos decimos, oh, es arquitecto, es un doctor, es un médico, es una persona de muchos estudios, y nos impresiona a nosotros. Pero la sabiduría de este mundo, los títulos que este mundo y que las universidades otorgan, dice la palabra, es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, como dice, vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No nos gloriemos en los hombres, ni en los títulos que tengan los hombres. Sigue diciendo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces ahí vemos la sabiduría del mundo en contraste con la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es una insensatez con respecto a la sabiduría de Dios. ¿Y cuánta razón tiene la Biblia cuando hace diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios?
Y nosotros y ustedes hemos conocido arquitectos, profesores de idiomas, políticos con mucha sabiduría del mundo, pero con muy poca sabiduría de Dios. Jóvenes también, hemos visto jóvenes nacidos y criados en familias cristianas y cuando van a la universidad le dan la espalda a la sabiduría de Dios, le dan la espalda a la palabra de Dios para seguir la sabiduría del mundo. Qué pena, qué cosa más triste, ¿verdad? Han cambiado el oro por el bronce o por el hierro, es decir, han cambiado lo excelente que es la sabiduría de Dios por la sabiduría del mundo. Las carreras universitarias, las licenciaturas, los doctorados suelen ser motivo de orgullo y de vanagloria. No digo que sea malo tener una carrera universitaria, no es malo tener una carrera universitaria. Y no todos los que tienen una carrera universitaria se vuelven orgullosos, pero muchos sí que se vuelven orgullosos por la carrera que tienen. Entonces, si se sabe manejar eso, pues es una bendición, pero si no se maneja bien, el orgullo se sube a la cabeza y entonces cambian la sabiduría de Dios por la sabiduría del mundo. Lo más grande, lo más maravilloso que existe es invertir nuestra vida al servicio de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Cuando usted invierte su vida, todo su futuro en las manos del Señor, esa es la mejor carrera que se puede escoger. Vea lo que dice Romanos, el apóstol San Pablo en Romanos 1:15. Dice así la palabra de Dios: así que en cuanto a mí, dice él, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, que era la capital del mundo de la inteligencia en la época del apóstol Pablo. Pues el apóstol está listo para ir a predicar el evangelio a los romanos. Y sigue diciendo en el verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es lo más grande que hay. Y Pablo tenía ese anhelo en su corazón, ir a Roma, la capital del mundo, de los filósofos, de la gente inteligente, y predicar el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque, verso 17, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Fe, al Señor le agrada mucho la fe. Aleluya, y somos salvos por fe en la obra de Cristo. Y qué bueno mantenernos ahí perseverando en esa fe. Y si tienes defectos, pues ve mejorando tu vida, pero mantente teniendo fe, porque la salvación no es por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo en el verso 18, porque la ira de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hombres que detienen con injusticia, sin argumentos, detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Toda la humanidad tiene delante de sus ojos la creación, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el sol, la luna, las estrellas. Todo eso es un evangelio visible. Y aunque no hayan oído el evangelio de la palabra de Dios, tienen delante de sí la creación. Y la creación les está gritando que detrás de esa creación está el Creador. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad se hacen claramente, dice el verso 20, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, de modo que no tienen excusa. Aunque no hayan oído el evangelio, Dios los va a juzgar, porque ellos tienen el evangelio de la creación, tienen la creación delante de sus ojos, y si no creen con esa creación tan hermosa y tan bonita que hay, pues en función del conocimiento que tienen, Dios los va a juzgar. Pero hay otros que sí han conocido, todo el mundo ha conocido la creación y el evangelio de la creación, pero hay otros que, aparte de conocer el evangelio de la creación, han conocido el evangelio de la palabra de Dios.
Y dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, por eso hablaba de que las carreras universitarias, si la persona está bien firme en los caminos del Señor, es bueno, pero si la persona se deja llevar por la sabiduría del mundo, pues entonces desecha la sabiduría de Dios y se hace adepto o siervo de la sabiduría mundana. Dice que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, los deseos de la carne, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a las estatuas, antes que al Creador, el cual es bendito por todos, por los siglos. Amén. Por esto, por haber hecho esa locura, por envanecerse, por creerse que se lo saben todo y por haberle dado la espalda a Dios, dice, por esto, eso es un pecado tremendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y parece que en esta etapa, en este inicio del siglo XXI, pues parece que esto abunda mucho más que hace 50 años atrás, la homosexualidad, el lesbianismo. De igual modo, dice el verso 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando la gente no tiene en cuenta lo que dice la palabra de Dios, se la juegan. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, es decir, los desechó, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que cuando una persona tiene acceso a la palabra de Dios y rechaza la palabra de Dios para seguir sus propios consejos, es como que Dios le envía un espíritu de error, un espíritu de mentira y dice, vale, pues tú quieres la mentira, pues ahí tienes la mentira. Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente que ya no entiende, a una mente que ya está envanecida y enorgullecida para hacer cosas que no convienen. Estando, verso 29, atestados, es decir, saturados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Increíble. Hace un tiempo atrás, yo conocí a un médico famoso aquí en Lanzarote, y yo le había compartido la palabra de Dios y él me había dicho, sí, yo también soy cristiano. Y establecimos cierta amistad con ese médico. Y entonces un día él me llamó por teléfono y me convocó para una reunión para hablar de Dios, decía él. Y yo dije, wow, qué bien, gloria a Dios. Este hombre me está invitando a una reunión para compartir de la palabra de Dios y todo eso. Y yo fui contento, ilusionado, creyendo que el hombre se estaba ablandando para conocer de la palabra de Dios. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando él me dijo a mí y al grupito de personas que él había reunido para hablar y para tener compañerismo y para hablar de las cosas de Dios? ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando él le propuso a ese grupito? Dice, oye, mira, ¿por qué
¿por qué no agarramos y tal día vamos a la Virgen de las Nieves que está allá en lo alto de la zona de Aría, en una ermita que hay allí? ¿Por qué no vamos allá a la Virgen de las Nieves y la cogemos y la llevamos en volandas por toda la carretera? Y yo dije, pero mire tú qué conocimiento tiene este hombre, es un idólatra empedernido. Y quería hablar de Dios, pero ¿de qué Dios? De la idolatría. Así que le dije, bueno, adiós, muy buena, hasta pronto. Ya no pude seguir hablando con él porque miren ustedes la barbaridad que se le estaba ocurriendo a él. Una idolatría, sacar a una estatua en volandas por la carretera, y eso según él es un acto de adoración a Dios. Así que, hermanos, la sabiduría, la responsabilidad del conocimiento, la responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios que nosotros tenemos es una responsabilidad muy grande. Dice también la Real Academia de la Lengua Española que sabiduría, una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Sabiduría es el grado más alto del conocimiento. La sabiduría es la conducta prudente en los asuntos de la vida. La sabiduría le permite a la persona tomar decisiones equilibradas, tener el juicio y el entendimiento para evitar problemas, para evitar peligros, para alcanzar metas, para aconsejar a otros. La sabiduría es el grado más alto de la inteligencia. La sabiduría está basada en las experiencias vividas también. En las experiencias, cuando una persona es adulta y ha vivido muchas experiencias diferentes, adquiere sabiduría en base a las experiencias que ha vivido. Y Salomón, como sabemos todos nosotros, fue el hombre más sabio. Y él dijo que el principio de la sabiduría, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, dijo que el principio de la sabiduría, ¿cuál era? El temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el respeto, el temor a las cosas, a la palabra de Dios. Y han habido muchos hombres sabios, hombres en la historia que dijeron grandes verdades. Por ejemplo, Sócrates, un gran filósofo, él dijo, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Galileo dijo, la mayor sabiduría que existe en el mundo es conocerse a sí mismo. Otra verdad como un castillo, ¿verdad? Porque muchas personas no se conocen a sí mismos. Isaac Newton dijo, lo que sabemos es una gota de agua, lo que no sabemos es un océano, un mar inmenso. Es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Y hermanos, Dios va a juzgar con mayor severidad a los que tienen conocimiento de la palabra de Dios que aquellos que no conocían las Sagradas Escrituras. Dios va, repito, a juzgar con mayor severidad a los que conocen la palabra de Dios que a aquellos que no la conocen. Obviamente juzgará a todo el mundo, pero con mucha más severidad a los que conocen que a aquellos que no conocen la palabra de Dios. El conocimiento de las verdades espirituales es una gran bendición cuando las estamos practicando. Cuando estamos practicando la palabra de Dios, eso es una bendición. Lo que conocemos lo ponemos en práctica y eso se convierte en una bendición para nosotros. Pero el conocimiento de la palabra de Dios puede también ser una desgracia para aquellos que conociendo no practican. El conocimiento de la palabra de Dios puede ser una desgracia para aquellos que conociendo la palabra de Dios no la obedecen, no la practican. Por eso estoy poniéndole el título al mensaje, la responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios. Es una tremenda responsabilidad. Aleluya. Con mucha frecuencia algunos cristianos presumen también de que conocen la palabra de Dios y se envanecen. Cuidado con el orgullo. Algunas personas conocen la palabra de Dios y se envanecen, se enorgullecen, pero no se dan cuenta que ese conocimiento que tienen los hace responsables, más responsables delante de Dios. La responsabilidad del conocimiento, hermano. Si conoces la palabra de Dios y la practicas, trae bendición a tu vida. Pero si conoces la palabra de Dios y no la practicas, entonces viene maldición, porque conoces y no quieres obedecer. Esto es como la Santa Cena.
La Santa Cena, si usted toma la Santa Cena con una conciencia limpia de pecado, la Santa Cena se vuelve una bendición para usted. Pero si usted toma la Santa Cena en pecado, indignamente, como dice la Biblia, entonces en lugar de que la Santa Cena se vuelva una bendición, se vuelve un juicio en contra de la persona que la está tomando. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Así que la responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios es algo muy serio. Nosotros fuimos salvos, escapando de las contaminaciones del mundo por haber conocido la palabra de Dios. Vea lo que dice el libro de Segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 20. Por ahí fuimos salvos nosotros porque conocimos la palabra de Dios. Y ahora tenemos la seguridad de la salvación que nos da el hecho de conocer la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué cosa nos escapamos de las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento. Aleluya, qué bendición la palabra de Dios. Por el conocimiento, por haber leído, por haber entendido la palabra de Dios y obviamente la he recibido, pues por eso me he escapado. Ya no soy una víctima del diablo, me he escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de la palabra de Dios, por el conocimiento del Señor y Salvador. Dice, porque la posibilidad de uno enredarse otra vez en el pecado existe aún siendo cristianos. Algunos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Mentira, una vez salvo, puedes volver a enredarte en el pecado. La Biblia dice que ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas. ¿A qué se refiere enredándose otra vez en ellas? Pues en las contaminaciones del mundo. Si se enredan otra vez en las contaminaciones del mundo, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, conoció de Cristo, se escapó, huyó de las contaminaciones del mundo por haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ahora no es prudente, no se mantiene puro, no se mantiene santo y vuelve otra vez a enredarse en las contaminaciones del mundo. Enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, son vencidos. Y su peor estado, y su postrer estado, es decir, el estado después de haberse convertido y volverse atrás, ese estado viene a ser peor que el primer estado, el que tenía la persona. Viene a ser peor que el primero, se corrompió más. Si antes de convertirse a Cristo estaba corrompido, ahora que se convirtió a Cristo se lavó y se limpió y después volvió a caer por segunda vez en el pecado, entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor hubiera sido para aquellas personas que se volvieron atrás, no haber conocido la verdad. Lo dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, mejor les hubiera sido no haber conocido la palabra de Dios, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En otras palabras, volverse atrás es una posibilidad que está ahí, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice el verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, si no te dejas transformar, si no te dejas cambiar y tener un corazón regenerado, un corazón nuevo, vuelves otra vez al mundo del pecado. Mejor hubiera sido para esa persona no haber conocido el camino de la verdad, el camino de la justicia. El que no sabe, hermano, el que no conoció la verdad, tiene una excusa delante de Dios en el día del juicio, o por lo menos el juicio contra esa persona no va a ser tan severo como el juicio contra una persona que sí ha conocido de la palabra de Dios. El que no ha conocido nada,
Puede decirle, ay Señor, yo no sabía que la idolatría era pecado. Ay Señor, yo no sabía, me habían enseñado que era una cosa muy buena. Tiene una excusa. Por eso en Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos, ¿qué cosa? Mayor condenación. A mayor conocimiento, mayor condenación. La responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios. Muchos quieren ser maestros de la palabra, quieren ser predicadores, quieren ser pastores, pero no saben la enorme responsabilidad que están asumiendo delante de Dios. Es una responsabilidad muy grande, hermanos. Cuando uno aprende algo de Dios, lo primero que debe ser aplicárselo a sí mismo. Lo primero debe aplicárselo a sí mismo. No debes predicarle a otros si primero no te predicas a ti mismo la palabra de Dios. Muchas personas están dispuestas a predicarle a otros, pero hay que predicarse a sí mismo. Todo lo que uno sabe me lo predico a mí mismo, me lo aplico a mí mismo, lo practico yo mismo y luego ya estaré en condiciones éticas y morales de podérselo predicar a otras personas también. Aleluya. Hay que predicar con el ejemplo de una vida recta, de una vida íntegra delante de Dios. Estar en un púlpito predicando, exhortando, motivando, cantando, enseñando. Hay que hacerlo con el ejemplo propio. Yo conocí a un pastor que los mismos hijos de ese pastor decían, mi padre predica pero no aplica, mi padre predica pero no aplica, los hijos del pastor. La advertencia que hace Santiago en el capítulo 3, versículo 1, no se refiere a que no estudies la Biblia, como algunos pueden malinterpretar. Cuando la Biblia dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, no quiere decir que no estudies, quiere decir que a medida que conoces, más responsable eres delante de los ojos de Dios. No le podemos decir a Dios, yo no conocía tus mandamientos. Todos los hemos conocido. Los fariseos y los saduceos eran unos hipócritas. ¿Y por qué eran unos hipócritas? Precisamente porque predicaban a los demás, pero no se aplicaban a sí mismos lo que ellos le predicaban a los demás. Miren lo que dice, voy terminando ya, miren lo que dice Mateo 23, versículos 1 al 4. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, lo que están predicando está bien. Todas las cosas que ellos le digan a ustedes que hagan, háganlas, porque está bien. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, lo que ellos les dicen a ustedes está bien, pero lo que ellos viven en su propia vida está mal. Por eso, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, dicen y no hacen. Hablan mucho y hablan bien, pero no se aplican a sí mismos. Ahí está el gran peligro, ¿verdad? Predican pero no aplican. Predican pero no aplican. Predican pero no practican. Algunas personas al ser preguntado, ¿y tú eres creyente, eres religioso? Dice, sí, yo soy católico, pero no practicante. Soy católico porque lo heredé de mis padres, pero no soy practicante. Otros dirán, sí, yo soy evangélico, pero no soy practicante. Pero ¿de qué sirve tener una religión si no la practicas? ¿De qué sirve? De nada. Recibirán mayor condenación por el conocimiento que tienen acerca de Dios que aquellos que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Y termino ya leyendo Santiago 4:17. Santiago 4:17, vamos a leerlo todos juntos, este lindo versículo que va en consonancia
con el mensaje de la responsabilidad del conocimiento de la palabra. Dice Santiago 5:17, todos juntos, y al que sabe hacer lo bueno. Otra vez, y al que sabe y no lo hace. Clarísimo, ¿verdad? La Biblia. Bueno, pues nos ponemos en pie y oramos al Señor que el Señor nos dé fuerza y sabiduría para poner en práctica todo lo que sabemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace por vago, por negligente, por gandul, pues está pecando. Padre, te damos gracias, Dios mío. Ha sido una gozada, un privilegio tremendo estar en este lugar, Dios mío, compartiendo esta palabra, la responsabilidad del conocimiento. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Señor. Sabemos que todos los que estamos aquí presentes sabemos la palabra de Dios, sabemos hacer lo bueno. Algunos lo hacen algo, otros hacen menos, otros hacen más. Pero oramos en esta hora, Dios mío, para que todos aquellos que conocen tomen la determinación de poner en práctica todo lo que ya saben, Dios mío, porque la responsabilidad del conocimiento de tu palabra es muy grande. Y en función del conocimiento que tenemos, así Dios nos va a juzgar en el día del juicio. Gracias de todo corazón. En tus manos nos encomendamos y bendecimos la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y no se olviden.